Después de 30 años sudando en el taller, mi hermano Ricardo robó mi herencia. Falsificó documentos tras la muerte de mamá. Se llevó $50,000. Mientras yo pagaba el funeral, él compraba lujos. Pero no me quedé callado. Descubrí la traición en una carta arrugada. Sentí rabia, pero planeé con paciencia. Reuní pruebas, testigos dudosos. En la reunión familiar, lo expuse todo. Hermanos, escuchen esto con atención. Soy Javier López, un hombre de 58 años, mecánico de toda la vida en las calles polvorientas de Guadalajara, México. He pasado más de 30 años bajo el sol abrasador del mediodía, con el sudor corriendo por mi espalda como ríos de esfuerzo, cambiando llantas pinchadas, arreglando motores que rugen como bestias enfurecidas, y oliendo ese aroma constante a aceite quemado y metal caliente que se pega a la piel como una segunda capa. Mis manos, callosas y marcadas por cortes antiguos, son testigo de cada hora extra que hice para sacar adelante a mi familia. Pero todo eso palidece ante la traición más grande que he vivido. Mi hermano menor, Ricardo, me robó la herencia de nuestra madre. $50,000 que ella guardó con sacrificio durante décadas, usando documentos falsos que él mismo fraguó en la oscuridad de su codicia. Mientras yo, con el corazón roto, pagaba cada peso del funeral de mamá, organizando la misa en la iglesia del barrio, con el olor a incienso flotando en el aire húmedo, y el sonido de los llantos de los vecinos resonando en las paredes viejas. Él se compraba un coche nuevo, reluciente bajo las luces de la ciudad, y se iba de vacaciones a Cancún, posando en fotos de playas de arena blanca y mar turquesa que subía a las redes sociales como si nada. Pero no me quedé quieto, hermanos. No soy de los que se rinden ante una falta así. Les mostré quién soy de verdad. Un hombre de palabra. Un patriarca que defiende su dignidad con inteligencia y fuerza, no con golpes ciegos. ¿Quieren saber cómo recuperé mi justicia paso a paso? Con cada detalle de mi plan astuto, cada twist que no vi venir, y cómo el suspense casi me consume. Suscríbanse al canal ahora mismo. Dejen un comentario contándome si alguna vez un familiar les ha fallado de esta manera tan vil, y únanse a esta comunidad de hombres reales que no dejan pasar las ofensas, que protegen lo suyo con la cabeza fría y el corazón firme. Todo comenzó en nuestra infancia, en ese barrio humilde de Guadalajara, donde las calles se llenaban de polvo cada vez que pasaba un camión viejo, y el aire siempre llevaba el olor a tierra seca mezclado con el humo de las taquerías cercanas. Nuestra casa era una construcción sencilla de adobe, con un patio pequeño donde mi madre, doña Elena, tendía la ropa bajo el sol implacable, y el viento ligero hacía bailar las sábanas blancas como fantasmas amigables. Mi padre, don Manuel, era un hombre trabajador, un jornalero que salía al amanecer con su sombrero gastado y regresaba al atardecer con las manos sucias de tierra y un cansancio que se notaba en cada paso pesado sobre el piso de cemento agrietado. Recuerdo el sonido de sus botas resonando en la entrada y cómo mi madre lo recibía con un plato de frijoles calientes, cuyo vapor subía como una promesa de hogar. Pero un día, cuando yo tenía solo 18 años, todo cambió. Mi padre sufrió un accidente en el trabajo, una caída desde un andamio que lo dejó sin vida. El hospital olía a desinfectante fuerte y a miedo, con el pitido constante de las máquinas y las voces bajas de los doctores entregando la noticia como un golpe seco. Ese día, el mundo se me vino encima. Tuve que dejar la escuela, olvidar mis sueños de estudiar mecánica en una universidad y meterme de lleno al mundo del trabajo. Empecé como aprendiz en un taller local,
donde el ruido de las herramientas neumáticas martilleaba en mis oídos desde el amanecer hasta el anochecer, y el olor a gasolina se impregnaba en mi ropa hasta que se convertía en parte de mí. Ricardo, mi hermano menor, tenía apenas 8 años entonces. Era un niño vivaz, con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba la casa oscura. Lo consentíamos todos, quizás demasiado. Mi madre lo mimaba, dándole los últimos dulces que compraba con sus costuras, y yo, como el mayor, lo protegía de los bullies del barrio, caminando con él de la mano por las calles empedradas, donde los perros ladraban a lo lejos. Javier, cuida de tu hermano, la familia es sagrada, me decía mi madre mientras cosía bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba con cada soplo de viento que entraba por las ventanas rotas. Yo lo creía con todo mi ser. Con el tiempo abrí mi propio taller, un espacio pequeño con techos de lámina que retumbaban con la lluvia y herramientas colgadas en paredes manchadas de grasa. Contraté a Ricardo cuando creció, enseñándole el oficio. «Aprende bien, hermano. Esto es lo que nos mantiene», le decía mientras le mostraba cómo desarmar un carburador, con el metal frío en las manos y el sonido del torno girando de fondo. Él prometía, pero siempre era el mismo, flojo, soñando con atajos para el dinero fácil. Le presté para su boda, una fiesta sencilla en el patio de la casa con música ranchera y olor a carnitas fritas. Le di para que comprara su primera moto, que rugía como un león cuando la encendía. Incluso lo salvé de deudas con prestamistas que lo acosaban, pagando con mis ahorros ganados a pulso. Cuando mi madre enfermó, el cáncer la atacó como un enemigo invisible. Pasé meses llevándola al hospital público, donde las salas olían a medicinas amargas y a desesperación, con el sonido de toses ahogadas y llantos lejanos. Yo pagaba las consultas, las quimioterapias, todo con el dinero del taller, trabajando turnos dobles hasta que mis ojos ardían de cansancio. Ricardo aparecía de vez en cuando, con promesas vacías. «Yo ayudo, hermano, solo dame tiempo». Pero el tiempo se acababa. Mamá murió en una noche lluviosa, con el agua golpeando el techo como lágrimas del cielo, y su mano fría en la mía. Su último aliento fue un susurro. «Javier, la herencia es para los dos, pero cuida de Ricardo, es tu sangre». Juré hacerlo con el corazón pesado como plomo. El funeral fue un torbellino de dolor. El cementerio, con su tierra húmeda y el olor a flores marchitas, estaba lleno de vecinos y familiares. Organicé todo. La misa en la iglesia del barrio, donde el incienso quemado se mezclaba con el humo de las velas parpadeantes, y el sacerdote entonaba oraciones con voz grave. El ataúd de madera simple, que pesaba en mis hombros mientras lo cargábamos. La comida después en casa, con mesas llenas de tamales vaporosos y pozole humeante, cuyo aroma intentaba consolar, pero solo recordaba la ausencia. Gasté mis ahorros, pedí prestado a amigos, todo para honrarla. Ricardo llegó tarde, con un traje nuevo que olía a colonia fresca y cara, abrazándome con fuerza fingida. «Lo siento, Javier», murmuró, pero en sus ojos vi un brillo extraño, como si calculara algo. Después del entierro, hablamos de la herencia. Mamá dejó la casa familiar, un lugar lleno de recuerdos con paredes que aún guardaban el eco de nuestras risas infantiles, y ahorros que había juntado cosiendo hasta que sus dedos se hinchaban. «Yo me encargo de los papeles, hermano. Tú estás ocupado con el taller», ofreció Ricardo. Confié en él como siempre. ¿Por qué dudar? Era mi hermano, mi sangre. Pero esa confianza fue mi primer error grande, uno que me costaría noches de insomnio y un dolor que se clavaba como espinas. Los meses siguientes fueron extraños. El taller iba bien,
pero apretado. Cada día, el sol entraba por las ventanas sucias, iluminando las herramientas oxidadas y el piso manchado de aceite. Clientes llegaban con autos averiados, y yo trabajaba con el ruido constante de martillos y soldadoras, sintiendo el calor del motor en mis manos. Pero Ricardo cambiaba. Empezó a llegar menos al taller, excusándose con negocios propios. Un día apareció en una pick-up roja nueva, el motor rugiendo como un trueno al apagarla en la entrada. «Mira esto, Javier, es una belleza», presumió, con el sol reflejándose en la pintura brillante. «¿De dónde sacaste el dinero?», pregunté, secándome el sudor de la frente con un trapo sucio. «Negocios, hermano, buenos contactos», respondió evasivo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí un pinchazo de duda, pero lo ignoré. La familia es sagrada, pensé. Luego vino el viaje, en una cena familiar, con el patio lleno de luces colgantes que parpadeaban como estrellas falsas, y el olor a carne asada en la parrilla invadiendo todo. Ricardo sacó su teléfono. «Miren, fui a Cancún con la familia», dijo, mostrando fotos de playas con arena blanca como nieve, mar turquesa que parecía pintado, y él posando con bebidas coloridas en la mano. Mis hijos, sentados a la mesa de madera gastada, miraban con envidia, tocando la pantalla con dedos curiosos. «¡Qué lujo, tío!», exclamaron. Yo sonreí por fuera, pero por dentro un nudo se apretaba. ¿Cómo podía permitírselo? La herencia estaba dividida, o eso creía. «Ricardo, ¿y la casa de mamá?», pregunté casualmente, sirviéndome un plato de guacamole cuya cremosidad no calmaba mi inquietud. «Vendida, hermano, pero las deudas se comieron mucho», mintió, con voz suave pero ojos desviados. Esa noche, al volver a casa, con el camino oscuro y el sonido de grillos cantando en la noche, no pude dormir. ¿Me estaba mintiendo mi propio hermano? La duda creció como una mala hierba. Una tarde, en el taller, con el ventilador zumbando inútilmente contra el calor asfixiante, revisé viejos papeles. Encontré un estado de banco olvidado en un cajón, con el papel amarillento y arrugado por el tiempo. La casa de mamá se había vendido, pero solo aparecía el nombre de Ricardo como beneficiario. Mi corazón latió fuerte como un tambor en el pecho, y el sudor frío me corrió por la espalda a pesar del calor. Busqué más. Una carta notariada, escondida en su escritorio del taller, con mi firma que no reconocía. La tinta parecía fresca, aunque habían pasado meses desde la muerte de mamá. El papel crujía en mis manos temblorosas y el olor a tinta me dio náuseas. ¿Falsificada? Llamé a un amigo del banco, pero era fin de semana. Esa noche, en mi cama, con el tic-tac del reloj de pared como una tortura constante, di vueltas sin descanso. ¿Mi hermano me había robado? La herencia que mamá guardó cosiendo hasta que sus manos sangraban, para que tuviéramos un futuro. Al día siguiente, la confirmación llegó como un mazazo. Fui al banco, navegando el tráfico caótico de Guadalajara, con autos pitando y el olor a escape llenando el aire. El gerente, un hombre canoso con gafas gruesas y oficina que olía a café rancio, revisó los documentos con ojos expertos. «Javier, la firma no coincide con la tuya registrada. Parece alterada», dijo, ajustándose las gafas. Sentí un vacío en el estómago, como si el piso se abriera bajo mis pies. Ricardo había forjado todo. Vendido la casa familiar con sus recuerdos incrustados en cada pared, y se había quedado con los $50,000. Mientras yo luchaba con deudas del funeral, facturas que se acumulaban como montañas, él vivía en lujo, comprando autos y viajando. La rabia subió como bilis amarga en mi garganta, pero la contuve. No soy hombre de explosiones ciegas, soy hombre de planes calculados. ¿Cómo un hermano hace algo así? ¿Por pura greed? ¿Por envidia de mi estabilidad?
Me debatí durante semanas enteras, noches en las que el insomnio me consumía. Cada mañana, en el taller, con el sol filtrándose por las ventanas empañadas de polvo, pensaba en mamá. La familia es todo, Javier, me había dicho ella, con voz débil en su lecho de muerte, oliendo a medicinas y con el sonido de su respiración laboriosa. Pero Ricardo me había faltado al respeto de la peor forma, pisoteando mi dignidad como si fuera basura. Si lo confrontaba directamente, podía negar todo, y sin pruebas sólidas, quedaría como el loco. Mis hijos dependían de mí. Mi esposa me miraba con preocupación en sus ojos cansados, y el taller estaba al borde por las deudas acumuladas. ¿Perdonarlo por ser mi sangre y perderlo todo? ¿O luchar por justicia y arriesgar romper lo poco que quedaba de familia? Recordé las palabras de mi padre, que mi madre repetía: un hombre mide su fuerza en la paciencia, no en los puños. Decidí ser astuto, no impulsivo. ¿Encontraría las pruebas irrefutables que necesitaba? ¿O Ricardo se saldría con la suya? Comencé mi plan en secreto, paso a paso, con la meticulosidad de quien arregla un motor complicado. Primero, hablé con vecinos de la vieja casa de mamá. Doña Rosa, la anciana de al lado, con su voz temblorosa y el olor a hierbas medicinales que siempre la rodeaba, recordó detalles clave. Ricardo vino solo esa tarde, firmó rápido los papeles, parecía nervioso, sudando pese al fresco. Anoté todo en un cuaderno viejo, con la pluma rascando el papel bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Luego encontré al comprador de la casa, un hombre de negocios local que olía a cigarro caro y tenía oficina con muebles de madera pulida. La firma parecía rara, pero el notario lo avaló, admitió, ajustándose la corbata. Cada paso me costaba tiempo y dinero, trabajando turnos dobles en el taller, con las manos adoloridas y la espalda protestando, pero no me detenía. Mis noches se volvieron rituales de investigación, con café amargo manteniéndome despierto, el vapor subiendo como humo de un cigarro y el sonido de páginas volteando en la quietud de la casa. Mis hijos notaban mi distancia, preguntando con ojos curiosos: «¿Qué pasa, papá?» «Nada, hijos, solo trabajo pendiente». Mentía, pero el peso en mi pecho crecía como una tormenta acercándose. ¿Lograría juntar todas las piezas sin que Ricardo sospechara algo? ¿O me descubriría antes? Un twist inesperado vino cuando Ricardo me pidió dinero. Me llamó una tarde, con voz nerviosa y entrecortada, como si alguien lo escuchara. «Hermano, necesito un préstamo urgente. $5,000. Es para un negocio que no puede fallar». Sentí el pulso acelerarse, pero fingí calma. «Ven al taller mañana. Hablamos», respondí. Llegó al día siguiente, con ojos evasivos y sudor perlando su frente, pese al viento fresco que entraba por la puerta abierta. Presumió su reloj nuevo, un brillo dorado que reflejaba la luz del sol. «Es temporal, Javier. Te pago pronto», prometió, pero su mirada era la de un mentiroso. Acepté prestarle una parte, pero esa noche, mientras él se iba en su pick-up rugiente, revisé su coche estacionado fuera del taller. En la guantera encontré recibos de Cancún, facturas de hoteles lujosos y compras extravagantes, pruebas concretas de su gasto con mi herencia. Pero me había visto husmeando. Su llamada posterior fue rara. «Hermano, ¿todo bien?» Suspense creció. Sentía ojos vigilándome en la oscuridad. La tensión subió en una fiesta familiar. El cumpleaños de mi tío, con el patio decorado con luces colgantes que parpadeaban como estrellas intermitentes, y el olor a barbacoa y chile asado invadiendo el aire cálido de la noche.
Ricardo bebía cerveza tras cerveza, riendo fuerte con los primos, su voz retumbando sobre la música ranchera que salía de un altavoz viejo. Javier es el trabajador incansable, pero yo soy el listo de la familia, bromeó con una risa que sonaba hueca. Todos rieron por cortesía, pero yo sentí el golpe en el pecho, como un puñetazo invisible. Mi dignidad estaba siendo pisoteada delante de todos. Después, en un rincón del patio, bajo la sombra de un árbol de mango cuyos frutos pendían como promesas maduras, lo confronté en privado. «Dame mi parte de la herencia, Ricardo», exigí con voz baja pero firme. Él negó, con ojos desviados. «Ya la gasté en deudas, hermano. No hay nada». Mentira descarada. Salí furioso, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, y el sonido de la fiesta desvaneciéndose detrás de mí. ¿Hasta dónde llegaría su descaro? ¿Y cuándo explotaría todo? Añadí más capas a mi plan para asegurar la victoria. Contraté un detective privado, un hombre discreto con bigote gris y abrigo gastado que olía a cigarro rancio y calles nocturnas. «Sigue a Ricardo, averigua todo», le pedí en una cafetería oscura, con el vapor del café subiendo entre nosotros. Los reportes llegaron poco a poco. Reuniones con prestamistas dudosos en bares humeantes, compras lujosas en centros comerciales con luces brillantes y visitas a un notario sospechoso. Fotos mostraban a Ricardo en esos lugares, con expresión nerviosa y manos inquietas. Mi esposa, al ver las imágenes en mi escritorio, con ojos preocupados y voz suave, me abrazó. «Ten cuidado, Javier. Él es capaz de cualquier cosa». Pero un twist mayor. El detective descubrió que Ricardo planeaba huir a Estados Unidos, con boleto comprado y maletas listas. «Se va en 2 semanas», reportó por teléfono con voz baja. «Escaparía con mi dinero, dejando todo atrás». Aceleré el ritmo, sintiendo el suspense como una cuerda tensa a punto de romperse. Reuní todo: documentos originales, copias notariadas, testimonios escritos, fotos del detective. Fui a la policía local, una estación con paredes descascaradas y olor a café viejo y papeles amontonados. El oficial, con uniforme arrugado y bigote espeso, tomó notas detalladas. «Buen caso de fraude, señor López. Lo investigaremos». «Pero, ¿Ricardo se enteró?» «Me llamó esa noche. Hermano, ¿qué estás tramando? Oí rumores». Negué todo, con voz calmada, pero mi pulso acelerado. Las noches siguientes fueron de paranoia, oyendo ruidos fuera de la casa, como pasos sigilosos en la oscuridad, y el viento moviendo las ramas como dedos acusadores. ¿Me vigilaba él? ¿O era mi imaginación? Finalmente, el clímax llegó en la reunión familiar anual, en la casa de mi tía, un lugar amplio con patio empedrado y olor a mole casero cocinándose en ollas grandes. Familiares de todo el barrio estaban ahí, más de 50 personas, con risas y música folclórica llenando el aire. Ricardo hablaba fuerte, como si nada, bebiendo tequila y contando chistes. Esperé el momento, con la carpeta en mi bolso, sintiendo su peso como una arma. Cuando todos estaban sentados a la mesa, con platos humeantes delante, me paré. «Hermanos, primos, tengo algo grave que decir». Saqué la carpeta y mostré las pruebas una por una. Firmas falsas con tinta queno. Coincidía, transferencias bancarias, a nombre de Ricardo, recibos de sus lujos, testimonios de testigos, fotos del detective. El silencio cayó como una manta pesada, roto solo por el crepitar del fuego en la cocina. Ricardo palideció, balbuceó. «Mentiras, Javier me envidia».
Pero la familia, horrorizada, murmuró en contra suya. Llamé a la policía delante de todos. Llegaron con sirenas a lo lejos, arrestándolo por fraude. En corte, semanas después, con la sala oliendo a madera pulida y tensión, recuperé la mitad del dinero, suficiente para salvar el taller y pagar deudas. Ricardo, solo y humillado, pagó con cárcel y ostracismo familiar. Hoy, la paz ha vuelto. Mi taller prospera, con clientes leales y el sonido de herramientas trabajando como música. Mis hijos me miran con orgullo, sabiendo que su padre no se deja. Como decía mi madre, la justicia llega tarde, pero llega. Hermanos, defiendan su dignidad siempre. ¿Han vivido una traición familiar así? Comenten abajo, compartan sus historias y suscríbanse para más relatos de hombres que luchan por lo justo. Hasta la próxima. Y recuerden, la familia es sagrada, pero la verdad lo es más.